Invitamos a nuestro hermano anciano Sebastián Maldonado para la predicación de la palabra. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Buenos días, que el Señor les bendiga. Lo decía Eduardo hace un momento, que tengan un bendecido año 2025. Que el Señor les bendiga mucho. Gracia y paz del Señor para con todos ustedes, con toda esta congregación amada de San Marcos. El inicio de un nuevo año, hermanos, suele venir acompañado del planteamiento de metas y objetivos, y lo hemos venido conversando desde la semana anterior y hoy también un poquito, algo muy normal. Pero quiero invitarles a que esas metas y esos objetivos que ustedes se han trazado para el año 2025, los pasen primero por el tamiz de la palabra de Dios. Es decir, ¿sí?, que todo lo que ustedes se planteen hacer haya sido previamente consultado con el Señor en oración y que Él sea el que les confirme qué es lo que vamos a hacer. Y que durante esos 360 días, ¿no? Y 5, que nos faltan del año, pues podamos hacer las cosas con la mirada puesta en Cristo, ¿sí? Que todo sea para la gloria de Él. Ahora, cuando hablamos de plantearnos objetivos, no necesitamos tampoco preguntarle a Dios cosas que son espiritualmente obvias. No necesitamos preguntarle a Dios si es que puede ser un buen objetivo leer más la palabra, porque sabemos que eso es así. No debemos preguntarle a Dios si es que Él quiere que oremos más o quiere que adoremos mejor. Todo eso es obvio. Desde luego que la respuesta va a ser sí. Pero lo que sí debemos hacer es poder aterrizar esas cosas en objetivos que podamos cumplir y medir de una manera sistemática, ¿sí? De una manera que nos pueda ayudar a saber si es que el 31 de enero estamos o no en el camino hacia el objetivo que nos hemos planteado. Por ejemplo, déjenme nombrarles algunos ejemplos de cosas que se me ocurrieron a mí que podrían serles de utilidad. Por ejemplo, realizar un devocional diario, ¿sí? Si usted no ha acostumbrado a hacer un devocional diario, puede ser una buena práctica, un buen objetivo, es decir, ¿saben qué? Desde el 1 de enero, desde el 6 de enero, si no lo han hecho aún, vamos a tener un corto estudio. Si usted dice, me gustaría hacerlo, pero no sabe cómo, de pronto tiene dudas, por favor acérquese con nuestros hermanos diáconos, con Flavito, con Eduardo que está por acá conmigo, encantado. Les podemos sugerir con mucho cariño alguna opción que les pueda ser de utilidad. Hay muchas opciones ahora, digitales, impresas, con costo, sin costo, hay de todo, ¿sí? Pero no todos son buenos, así que les invito a que conversemos si tienen alguna duda al respecto. ¿Qué tal, por ejemplo, leer la Biblia en un año? Eso también puede ser interesante, ¿verdad? Leer la Biblia en un año puede ser un buen objetivo, ¿sí? No es estudiarla, ojo, dije leerla. Para que ustedes tengan una idea, la Biblia tiene alrededor de 1300 o algo así capítulos, lo que significaría que nosotros tenemos que leer aproximadamente de 3 a 4 capítulos por día si queremos terminar el año, ¿sí? Con la lectura completa. Así que es un buen objetivo. Si es que usted quiere algún plan o no sabe cómo hacerlo, también acérquese, encantado, le podemos compartir algunas opciones para que lo pueda llevar a cabo. ¿Qué tal, por ejemplo, también iniciar el día o iniciar cada día con tiempos de alabanza y oración? ¿Sí? Podemos tener un corto tiempo en la mañana, en lugar de estar oyendo las noticias, que las podemos leer luego, podríamos tener un tiempo de alabanza para el Señor, algo que espiritualmente nos nutra y nos vaya a acompañar durante el día. Asistir, por ejemplo, también a las clases de formación bíblica puede ser un buen objetivo. Vamos a trazarnos un objetivo de venir y aprender juntos la palabra de Dios. Porque esa es la iglesia tiene la obligación y la responsabilidad de instruir a la Grey en la palabra de Dios. Tenemos 2 cursos muy chéveres que estamos llevando adelante ahora, lo comentaremos más adelante, pero bienvenidos. Si usted quiere juntarse, no lo ha hecho todavía, quiere regresar, venga, aprendamos y estudiemos juntos la palabra de Dios. Finalmente se me ocurre otro, poner a los pies de Dios, y este es muy importante, los dones y talentos que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, ¿sí? Ninguno de ustedes está sentado acá porque el Señor les ha traído solamente para quedarse sentado. Dios ha puesto en ustedes dones y talentos que Él está desarrollando en sus vidas y que Él va a reclamar en su momento cuando Él nos pida cuentas por lo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese día que nosotros tal vez lo vemos lejano es mañana?
¿Qué pasa si mañana partimos a la presencia del Señor y el Señor nos dice, bueno, ¿y qué pasó con esto y esto? Yo te di esto, además acá. ¿Qué le vamos a decir? La decisión de poner a los pies de Dios los dones y talentos que Él nos dio es una decisión que debemos tomar hoy. No mañana, no pasado. Piénselo, órelo, medítelo. Y si es que usted desea sumarse al equipo de siervos que ya está interactuando y que ustedes nos conocen, venga, conversemos. Bienvenidos. Siempre habrá espacio para servir al Señor. Esto, hermanos, este y cualquier otro objetivo que usted se pueda plantear, es solamente lograble y se puede ejecutar cuando nosotros descansamos en la voluntad de Dios, en la voluntad revelada que es su palabra. Por lo tanto, yo tengo que estar dispuesto a dejar otras cosas para ir en pos de Cristo. ¿Sí? Alguna vez habíamos conversado con ustedes mismos sobre cómo funciona el tema de los tiempos de las personas. Si usted cree que no tiene tiempo para leer la Biblia en un año, si usted cree que no tiene tiempo para hacer un devocional diario, o para alabar a Dios, o para orar más, solamente revise su teléfono celular y mire cuánto tiempo le dedica usted a las redes sociales. Le aseguro que si usted le resta tiempo a eso, encontrará el tiempo para este y muchos otros objetivos de enorme bendición para su vida y las de sus familias. Es importante, hermanos, que entendamos que la única forma de desarrollar la fe, la única manera de desarrollar la fe es por medio de la palabra de Dios. Porque el creer es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y como dice el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, refiriéndose a Dios, galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Así que usted no tenga la menor duda de que si usted busca de Dios, Dios va a hacer grandes cosas en usted y por medio de usted. No las que usted imagina, cosas que ni siquiera podemos imaginar, que están más allá de lo que podemos entender, porque así de grande es nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que el día de hoy nosotros pensemos todo esto y entendamos la importancia de ese mensaje que Dios tiene para nosotros, no solamente hoy domingo 5 de enero, sino durante todo este año en donde Dios tiene un plan que va a desarrollar en su vida para que usted pueda llegar a sus pies, servirle, honrarle y glorificarle como su palabra nos enseña. Porque para nosotros primero es Cristo, segundo es Cristo y tercero es Cristo. Siempre Él por delante de todo. Si es que nuestra mirada descansa en Él, dice Mateo 6:33, Él se ocupará de toda añadidura en su vida y en la mía. Elijamos creerle a Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que oremos para que el Señor nos dirija hoy y demos lectura a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana, que tiene que ver justamente con un mensaje que Dios puso en el corazón de un siervo para preparar el camino de la venida de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque la podemos leer y estudiar con libertad. Yo te pido, Señor, que en los corazones de toda esta iglesia, en los de todos nosotros, por favor, tú obres y nos llenes de tu gracia, de tu paz, que nos llenes de hambre de ti y de tu presencia, Señor, para que cada vez que nosotros abramos tu palabra, leamos y estudiemos, tengamos hambre de más, tengamos deseo de conocerte más, que podamos buscarte más. Padre, qué gratificante es encontrarte en tu palabra, qué endulzante para nuestras vidas es escuchar lo que tienes para nosotros, qué desafiante es saber las tareas que tienes para nosotros, Señor, las cuales nosotros jamás podríamos lograr si no es por medio de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este mensaje y por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Quiero invitarles, amados hermanos, a que nos vayamos brevemente al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Si son tan gentiles, vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 20. En reverencia a la palabra del Señor, les invito a que por favor se pongan de pie conforme lo vayan encontrando. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 20, si son tan gentiles. Les invito a que por favor me sigan con la mirada. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está pues a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Como recordarán, antes del tiempo del Adviento, habíamos estado estudiando cronológicamente el libro del Evangelio de Lucas, ¿sí? De Lucas, y les habíamos planteado este objetivo como iglesia porque consideramos que es importante que nosotros entendamos la obra de Cristo y enfocarla desde Lucas para refrescar la mirada o la mente de todos. Tenía que ver con aquel médico docta que aprendió la fe, no de primera mano porque él no estuvo caminando con el Señor Jesucristo, pero que el Espíritu Santo le llevó a recopilar información de todas las fuentes de primera mano que sí existieron, de tal manera que las personas puedan conocer de Cristo por medio de un libro, de un documento estructurado de una manera, si lo quieren ver, científica, de una manera académica. Eso es lo que nosotros nos encontramos a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Y en este caso, orientado a un grupo específico, el grupo de los gentiles, es decir, aquellos que no son o no somos judíos, ¿sí? Así es como los judíos se referían a los que no eran de su etnia. Fiel a su estilo, Lucas inicia esta porción de la narración proporcionando detalles que facilitan al lector ubicarse histórica, social y geográficamente. ¿Sí? Si ustedes se fijan en los primeros 2 versículos, nos da una serie de nombres que nos permite entender dónde estábamos. ¿Sí? Esto es importante, sobre todo para aquellas personas que han invertido tiempo para tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Ustedes deben haber escuchado varios casos de esos. Hay algunos libros que se han escrito justamente sobre este tema. El caso de Cristo es uno de ellos, o también Evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Libros bastante interesantes que tienen una línea común. Fueron escritos por personas que empezaron sus libros pensando que iban a desvirtuar el Evangelio y que después de haber hecho todo un estudio científico, histórico, social y algunas otras ciencias más, llegaron a la conclusión de que Cristo era más cierto que cualquier cosa que nosotros veamos. Y se convirtieron a la fe. Esto es muy interesante.
muy interesante cómo Dios obra en los corazones de la gente y a través de herramientas como esta, como esto que nos deja Lucas acá, nos facilita mucho este trabajo. El emperador Tiberio César gobernó hasta el año 29 aproximadamente después de Cristo. Esto incluso nos permitió encontrar esa falla que hay no en la palabra, sino en la forma en la que contamos los años nosotros en nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene que ver específicamente con que hay 4 años aproximadamente de falla y nosotros deberíamos hablar de que Cristo no murió en el año 30 sino en el 33 o viceversa, depende un poquito de cómo se vea. Es básicamente un tema de contar años, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la forma en la que nosotros contamos los años a través de la historia. Ahora bien, sabemos que Tiberio César existió, existen una gran cantidad de documentos históricos que nos muestran cuál fue su gobierno, cómo estuvo perfilado y de qué se trataba. Nada que nos llame la atención. Tiberio César, como la mayoría de los emperadores romanos, eran hombres corruptos, entregados a los placeres de la vida. Por otro lado, nos encontramos a un Poncio Pilato, que es más popular para nosotros, ¿verdad? Porque recordamos qué pasó con el Señor Jesucristo al final de su ministerio. Él fue el que condenó finalmente a la cruz al Señor. Pero aquí nos menciona otros nombres de los Herodes, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesucristo nace, estaba gobernando todo esto Herodes el Grande. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Herodes el Grande, del papá de estos jóvenes de acá? ¿Sí? Que a su muerte, o más bien después de su muerte, esta parte de Judea y demás se dividió en 4 provincias y por eso se habla de los tetrarcas, porque hablábamos, es como el apellido de, ¿sí? Hablando de que se dividió en 4 regiones. Poncio Pilato estaba en una y las otras 3 estaban divididas entre Herodes el tetrarca, Herodes Felipe o Arquelao en este tema y finalmente Lisanias, ¿no es cierto? Todos hijos de Herodes también, todos tan corruptos como su padre. Exactamente lo mismo. Finalmente nos encontramos también a otros 2 personajes, ¿verdad? A Anás y a Caifás. ¿Sí? Caifás, sumo sacerdote, todos sabemos también el rol que siguió en todo este proceso, y nos encontramos a Anás, que fue padre de Caifás, y que si bien no era el sumo sacerdote, la historia, no la narración bíblica, la historia nos cuenta que tenía una influencia muy grande sobre Caifás, nefasta, por cierto, que llevó a que todo el Sanedrín asuma la posición que llevó al Señor Jesucristo también a la cruz. Cada uno de ellos puso su granito de arena para este evento. Ojo, todo lo permitió Dios, con un propósito. ¿Sí? Porque podemos pensar que eran gente tramposa, sabida y que se salió con la suya, de ningún modo. Todo estuvo siempre dentro del plan de Dios. No podemos perder esto de vista. El hilo conductor, entonces, de este grupo de personajes del que estamos hablando ahora es uno solo: corrupción, no temor de Dios, ausencia total de temor de Dios, no ausencia total de valores y un egoísmo marcado para velar únicamente por sus intereses. Leímos al final de esta porción bíblica en el versículo 20 que Herodes decide encarcelar a Juan porque le era incómodo. ¿Por qué? Porque le estaba confrontando con su pecado. Porque Herodes el tetrarca decide tomar por esposa a la que era su cuñada, la esposa de Felipe, su hermano. ¿Sí? Y eso fue, desde luego, condenado dentro de los judíos y Juan lo decía abiertamente y eso a Herodes el tetrarca nunca le hizo feliz. Y es que, hermanos, la palabra de Dios que revela el pecado en nuestras vidas nos debe generar incomodidad. Y nos debe generar incomodidad porque nosotros como hijos de Dios no podemos vivir en comunión con el pecado. Tiene que estorbarnos, tiene que hacernos sentir mal. ¿Para qué? Para que podamos ponerlo a los pies de Cristo, pedir perdón, arrepentirnos y de la mano de Él transitar de una manera distinta por el mundo. Pero cuando, en lugar de sentirnos incómodos, seguimos este ejemplo de Herodes, en donde más bien me enojo porque me lo están diciendo, entonces no habrá cambio. Nada pasará. Y nuestro corazón se revela. Hermanos, el creyente, el verdadero hijo de Dios, debe estar siempre dispuesto a ser transformado por Cristo. Porque el Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento cada día. Nos dice la palabra de Dios que nadie cambia sino por Cristo. Es tiempo, entonces, de que no abramos nuestros brazos y nuestras manos y frontalmente nuestros corazones y digamos: Señor, aquí estoy, cámbiame. Como le cantamos muchas veces. Había ese himno viejito, ¿verdad? Bueno, no es himno, pero es una canción viejita: renuévame, Señor Jesús. Es en serio. De verdad necesitamos ser renovados por Él. No solamente en Año Nuevo, sino cada día. Hay tanto que trabajar, hermanos, en nuestras vidas.
hay tanto que hacer, pero Dios, que es poderoso, quiere que realmente cambiemos. Y entonces vemos que los versículos 3 y 4 nos hablan ya del ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Nos dice que él iba por toda la región contigua al Jordán, ¿sí? Si ustedes piensan en el Jordán como un río que va avanzando del norte hacia el sur, piensen ustedes que la provincia de Perea, donde Juan llevó adelante su ministerio, estaba hacia el lado derecho, ¿sí? ¿Sí? Hacia el lado derecho del Jordán, y es ahí donde él estaba desarrollando, se movía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y siempre teniendo el Jordán cerca para los bautizos en agua que él hacía. Ese era el ministerio que él iba llevando, ¿sí? Y aquí nos hace una mención interesante al libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5, que ustedes lo tienen también en Lucas, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mensaje de Juan se puede resumir en una palabra: arrepentimiento. ¿Qué les decía a todos? Arrepiéntanse. ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Que luego lo aterriza en cosas prácticas, es cierto, pero el mensaje de arrepentimiento era general. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no hablamos de ese arrepentimiento que viene por miedo a la consecuencia, sino por conciencia de haber ofendido a nuestro Dios. ¿Sí? Piensen ustedes cuando eran niños, recordemos todos cuando éramos niños, y cuando nuestros papás nos brincaban en alguna travesura, entonces, claro, arrepentidos, pero a muerte. ¿Pero por qué? Por temor a las consecuencias. ¿Qué me va a hacer mi papá? ¿Qué me va a hacer mi mamá si se da cuenta de esto? ¿Sí? El día de ayer, un conocido mío, un amigo, les decía, yo me acuerdo que en algún momento, yo por travieso de niño, cogí la plancha caliente y me ganó el peso, me resbalé y me quemé. Y se había hecho una quemadura aquí, tenía una ampolla. Resulta que por miedo a que los papás le digan alguna cosa, se aguantó y no dijo nada, y tuvo que ir a la enfermería del colegio, para que la enfermería del colegio le digan, hijito, ¿y usted qué le pasó? No, lo que pasa es que tuve un accidente jugando, me caí, me raspé. No, hay que llamarle a sus papás, esto tenía que haberse detenido por los médicos, sus papás son unos irresponsables. Del colegio les llaman a los padres para llamarle la atención por una travesura del hijo que los padres, por cierto, ignoraban. ¿Por qué? Por miedo. Ese no es el arrepentimiento del que la palabra de Dios nos habla. Nosotros no estamos aquí para arrepentirnos por miedo a lo que Dios me va a hacer para reprenderme, sino porque yo tengo que entender que le amo y le he ofendido a Él primero, y por eso estoy aquí para pedir perdón. Genuinamente arrepentido, que significa que yo no quiero volver a hacer lo mismo. Porque si yo digo que me he arrepentido genuinamente y persisto en hacer lo mismo una y otra vez, déjeme decirle que usted no se ha arrepentido. Pero no se sienta mal, nos pasa a todos, nos pasa absolutamente a todos. El arrepentimiento es fundamental en la vida del creyente. Y el mensaje de Juan para el mundo de aquel tiempo y para hoy sigue siendo el mismo. Los hijos de Dios, los creyentes, su iglesia debe estar dispuesta a arrepentirse siempre, todo el tiempo, reconociendo nuestra condición de pecadores y por ende ofensores de Dios. El rol que Juan cubría en este tiempo era un rol de preparación. Él estaba aquí para preparar la senda de aquel que iba a venir. Él tenía dos temas de importancia en su predicación y quiero recordárselos nada más. El primero, que el reino de los cielos se acercó, y la segunda, el arrepentimiento genuino. Ninguno de los dos mensajes fue escuchado por el pueblo, ni por la gente de una manera verdadera, salvo honrosas excepciones que se mencionan en la Biblia. La mayoría de gente lo veía como un loco. Sí, reconocían que sabía la palabra, pero no le hacían mayor caso. Y por eso Juan les exhorta claramente, versículos 5 y 6. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto a los judíos no les gustó. Y no les gustó porque ellos no creían que la salvación era para toda carne. Ellos creían que la salvación era exclusivamente para ellos. ¿Por qué? Por el único hecho de haber nacido judíos. Absolutamente nada más. No había otra razón que valga. Y podías hacer con tu vida flores que no pasaba nada porque eras hijo de Abraham. El mensaje que Juan traía en este caso era un mensaje para confrontar al judaísmo de aquel tiempo. ¿Sí? Que lastimosamente algunas personas lo malinterpretan en nuestro tiempo y piensan que es un mensaje que da luz verde a las personas para que creamos que la salvación se pueda perder por el tema de que se pueden cortar las ramas y demás, ¿sí? Algunas personas lo malinterpretan cuando no es un mensaje para la iglesia de este tiempo, es un mensaje para los judíos de aquel tiempo.
Pero no significa que no podamos aprender cosas de Él. Ojo, eso es otra historia. ¿Sí? Dejando claro que la salvación no la podemos perder, porque Cristo fue el que pagó por sus pecados y por los míos. Decir que yo puedo perder la salvación es decir a la gente y decirle a Dios que el sacrificio de su Hijo es insuficiente y que no alcanzó para cubrir mi pecado. Y eso, hermanos, es una herejía. Y nosotros no vamos a predicar cosas que no son ciertas. La palabra de Dios nos enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente, es total y es efectivo. Nunca olvidemos eso. No es una licencia para vivir como queramos, es la responsabilidad de vivir conforme a aquel que lo dio todo por nosotros. Ahora bien, vemos entonces que hay muchas cosas que van a cambiar, porque Juan dice, miren, este mensaje va a aplanar los montes, va a rellenar los valles, va a dejarlo todo perfecto, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos perfila, nos va puliendo, nos va trabajando, nos va cambiando, para llevarnos a la estatura de Cristo. No porque la podamos alcanzar alguna vez porque sabemos que eso no será así, sino porque verdaderamente anhelamos seguir el ejemplo del que lo dio todo por nosotros. Esa es la razón final de esto. Y entonces los versículos del 7 al 9 decían, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Esta sentencia tenía que ver con el pueblo de Israel. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero se olvidaron de Dios. Y Dios les advirtió en su momento, si ustedes se apartan de mí, no tienen futuro. Y todo el juicio que Israel recibió a lo largo de la historia siempre tuvo que ver con el mismo problema, con la idolatría, con haberse olvidado de Dios. Toda vez eso, una y otra vez. Es un círculo, un bucle que no termina nunca, en donde vemos claramente que los judíos empezaron a confiar en su descendencia, más bien en su ascendencia, en sus ancestros, en su linaje, y se olvidaron de Dios. Y hacen cualquier cosa menos alabarle a Él, pero tranquilos, somos hijos de Abraham. ¿Por qué esto para nosotros es importante en este tiempo? Porque una de las cosas que nos suelen criticar a los cristianos reformados, de doctrina reformada, es que piensan que nosotros utilizamos a la gracia como una patente de corso, como una licencia para vivir como queramos, sabiendo que igual somos salvos, siempre salvos. Hermanos, un verdadero creyente que ha entendido que efectivamente es salvo y siempre lo será por Cristo, es que también va a cambiar su vida para vivir como Él. Esa es una señal de que es efectivamente de Cristo. Porque si yo digo que soy de Cristo y vivo mi vida como yo quiera, no estoy dando un testimonio de que efectivamente Cristo ha transformado mi vida. Entonces no significa que perdí la salvación, significa que nunca la tuve. ¿Me explico? Entonces, esto que nosotros vemos aquí fue una sentencia para los judíos de aquel tiempo, un sacudón fuerte para decirle, oiga, usted no crea que porque es judío y porque está aquí viviendo en Jerusalén, todo perfecto y haga lo que usted quiera. Entre los judíos había publicanos, como lo vimos acá, ¿sí? Y había guerrilleros, y había una infinidad de cosas, muchos temas, en donde la gente había puesto por delante sus ideales libertarios, sus ideales personales, por encima de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿O ustedes creen que el yugo romano sobre los judíos pasó por accidente? ¿O porque a Dios se le olvidó algo? De ningún modo. Dios permitió que Roma tenga injerencia sobre el pueblo de Israel, que los subyugue. Por supuesto que sí. ¿Cómo había pasado con los asirios o con los babilonios? O si nos vamos al tiempo de Gedeón con los amonitas y los amalecitas y toda esta historia que les dije que es larga y repetitiva. Todo el tiempo lo mismo, porque el pecado del pueblo siempre fue el darle la espalda a Dios. Hoy, en nuestro tiempo, no podemos creer, hermanos, que como cristianos podemos juzgar a los que no lo son, ni tampoco podemos creer que nuestra salvación es tan sagrada y perfecta que yo puedo vivir mi vida como quisiera de puertas para afuera de la iglesia y hacer cualquier cosa pensando que nada sucederá. Hermanos, la integridad es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. ¿Qué tan cristianos somos cuando nadie nos ve? Entonces resulta que el mensaje de Juan, si bien fue escrito para los judíos de aquel tiempo, sí nos sirve para reflexionar sobre nuestra vida hoy.
Y hoy que estamos empezando el año es un buen momento para pensar y decir, Señor, ¿qué tan cristiano soy cuando estamos solo tú y yo? Y si la respuesta es que no soy el cristiano que Dios quiere que sea, entonces en oración, en arrepentimiento, como Juan enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, porque jamás habría salido nada bueno de un corazón de carne, porque, ojo, ¿no? El corazón de Juan el Bautista era tan de carne como el suyo o el mío. Recordemos que el tema aquí es que el Espíritu le guió para que nos enseñe a arrepentirnos. Por eso les decía al principio del mensaje que el arrepentimiento es un tema de todos los días. Absolutamente de todos. Finalmente, la parte B del versículo 9 deja un juicio muy duro, hablando de los árboles que no dan fruto y serán lanzados al fuego. Ese es el versículo al que yo me refería cuando les decía que gente dice, ahí está que la salvación sí se puede perder, porque además lo empatan con otra porción de Hebreos, igual sacada de contexto en el mismo sentido. No, hermanos. El Señor Jesucristo, orando al Padre, orando por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, les dijo, a los que tú me diste, de los que tú me diste, yo no perdí ni uno solo he perdido. ¿Ustedes creen que a Cristo, alguno de ustedes se le puede resbalar de entre las manos? No, hermanos. Nadie se puede resbalar de las manos del Señor. Cuando Él nos recibió, no nos va a soltar nunca. Tenga fe, recuérdelo siempre. Esa es una promesa que debe alentarnos y ayudarnos a recordar todo lo que Él hizo por nosotros. No es motivo de orgullo porque no había nada en mí diferente al mundo, sino motivo de gracia y de misericordia. Porque sin que haya nada que valga la pena en ninguno de nosotros, Él nos vio y nos llamó primero. Hermanos, qué importante es entender que la palabra de Dios es integral. Cuando nosotros vemos o estudiamos la carta a los romanos, por ejemplo, vemos que la carta a los romanos regularmente está dividida en 3 secciones. ¿Sí? Una primera que nos habla de la condición y nos dice lo pecadores y desastrosos que somos. Una segunda sección que nos habla de la gracia salvadora de Cristo. Y una tercera sección que nos lleva a ver cómo tenemos que vivir en gracia. Porque Cristo no solamente vino a salvarnos de la muerte espiritual, sino a salvarnos de nosotros mismos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en qué habría sido de usted si Cristo no hubiese obrado en su corazón? Yo cuando pienso en mí, es lo único que se me ocurre. ¿Qué completo desastre sería? ¿Qué cambió? Cristo cambió, igual que en usted. En usted y en mí. Lo único que nos hace distintos no vino de nosotros, vino de Él. Hoy que estamos en enero de 2025, una nueva oportunidad para darle gracias por eso. Cuando terminamos el 2024 también darle gracias por eso. Porque la gracia de Dios fue la que nos puso aquí hoy. Y nada más. El Evangelio de Juan tiene las mismas 3 partes. El Evangelio de Lucas, en la parte de Juan tiene 3 partes. Y este mensaje de Juan el Bautista también está dividido así. Miren que en la primera parte nos habla del pecado y nos dice lo terribles que somos. Luego nos habla de que vendrá uno que nos va a liberar y que nos va a bautizar en fuego del Espíritu. ¿Sí? Y finalmente nos enseña cómo vivir. Porque el Evangelio no se puede quedar solamente en las letras impresas. No se queda solo aquí. El Evangelio tiene que quedarse en nuestros corazones para transformar nuestras vidas a la altura de Cristo. Versículos del 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? La parte práctica, ¿no? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que os es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no extorsionen a nadie, no calumnien, y contentaos con vuestro salario. ¿De dónde viene esto? Que los soldados se sentían mal remunerados, no se sentían reconocidos. Y entonces, como no se sentían bien reconocidos, buscaban de dónde redondear su sueldo. Lastimosamente eso suena un poquito conocido, algunas cosas que escuchamos en nuestro tiempo, ¿no? Entonces sienten que no ganan lo suficiente y se dedicaban a extorsionar a la gente. ¿Sí? De diferentes formas. Regularmente un publicano iba acompañado de soldados romanos, no solamente para ejercer autoridad, sino también para poder repartir el botín. ¿Sí? Es tremendo el tema, ¿no es cierto? Es tremendamente llamativo, pero esa era la situación. Y es un tema que, por cierto, nosotros seguimos viviendo el día de hoy. No me responda esta pregunta, pero ¿quién de ustedes alguna vez no le han pedido una coima?
No digo que le haya dado, eso es un tema suyo con el Señor, ¿sí? Pero pregunto, yo estoy seguro que todos alguna vez nos hemos enfrentado a eso. A mí varias veces me lo han pedido. La pregunta es cómo respondimos a eso. Porque yo no puedo controlar lo que hacen los demás. Yo no puedo responder por los demás. Pero sí respondo por lo que hago yo. Entonces, si a mí me piden la coima, no es problema hasta cuando la doy. Si yo la doy, me volví parte de eso. Ahora bien, eso que pasa hoy pasaba también en los tiempos del Señor Jesucristo. El día de hoy, en el devocional de esta mañana, estudiábamos el tema de Noé y cómo Dios llegó a un punto en que dijo, realmente todo está tan corrompido que ¿saben qué? Voy a mandar agua y vamos a limpiar este asunto. Y yo me preguntaba, ¿qué tan distinto sería el tiempo de Noé previo al diluvio con lo que nosotros vivimos hoy? En donde estamos inundados de podredumbre, donde estamos inundados y saturados de pecado y de pecado explícito, porque ahora ya ni siquiera uno se escandaliza. Ahora quieren inculcarnos que debemos sentirnos bien con el pecado, que debemos ser tolerantes. En otras palabras, se ha propuesto el mundo cauterizar su conciencia y la mía. Pero, si es que usted y yo permanecemos en el Señor y en su palabra, tengan la certeza de que cuando el pecado salte, lo vamos a identificar. Y vamos a ver que eso no viene de Dios. Y tendremos la autoridad para rechazarlo, porque nosotros somos hijos del Rey. Somos nación santa, linaje escogido, como dice la primera carta de Pedro. En algún momento va a haber gente que se le va a acercar a usted y le va a decir, oye, ¿y tú crees que Dios escoge? ¿En qué te basas para eso? Sonría usted, hermano, con alegría, porque Dios ha escogido desde el principio de los tiempos. ¿O acaso no escogió recibir la ofrenda entre Caín y Abel y rechazar la otra? ¿O no escogió a Abraham de entre los demás que estaban por allá y a su hijo Isaac y a su hijo Jacob? ¿No escogió? ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, como les dije hace un rato, primera de Pedro nos dice otra vez que somos linaje escogido. Dios está escogiendo todo el tiempo. Y la carta a los Romanos nos dice que no hay nadie que pueda levantarse y decirle, a ver Dios, ¿y por qué sí esto y por qué no esto? Nadie puede cuestionarle a Dios nada. El mensaje, entonces, tiene un destinatario, pero es algo que nosotros podemos entender en el tiempo de hoy y que nos puede servir, como les dije antes. No podemos, hermanos, solamente quedarnos en el bautismo y en un momento del tiempo. La justificación es real. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo y eso cambia su vida y la mía. Pero lo que sigue a la justificación es la santificación. Y es de ahí donde Cristo no solamente nos libró del pecado, como les dije antes, y su consecuencia, sino que nos libró de nosotros mismos, de aquí y ahora. Porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Somos terribles. En el momento en que yo me aparto un poquito de la palabra de Dios, sale mi carne. Y en mi carne no hay nada bueno. Entonces, entendamos que no podemos quedarnos solo en la justificación, sino que como verdaderos hijos de Dios debemos vivir ese proceso de santificación. Versículos del 15 a 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta parte final es una profecía escatológica del final de los tiempos. Cuando llegue el momento, el Señor va a separar el trigo y la cizaña. ¿Qué lado es el que queremos nosotros presenciar? La buena noticia, hermanos, es que si nosotros estamos anhelando ser el trigo, estamos en buen lado, porque eso no lo anhelaríamos si el Espíritu Santo no estuviera obrando en sus corazones y en el mío. Por eso anhelamos lo bueno. De otra manera, pues no anhelaríamos nada, ¿verdad? Sino que viviríamos el momento y allá cualquier cosa. Total, si me muero no pasa nada. No funciona así. Dios nos ha enseñado a vivir de una manera distinta. El bautismo del Espíritu es el que marca el antes y el después en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros recibimos el bautismo, no es que a partir de ese momento recién somos cristianos. Somos cristianos desde el momento en que Cristo obró en nuestras vidas. Ese es el bautismo del Espíritu. Luego, la ceremonia de bautizo, el sacramento que tenemos nosotros acá, es una profesión pública de fe. Y es importante puntualizar esto porque a veces por el back que tenemos, nuestra historia, la mayoría de nosotros venimos de hogares católicos romanos,
Ahí nos enseñaban, desde que éramos chiquitos, que el bautizo era para quitarnos los cachos y la cola. Mi abuelita decía eso. ¿Sí? Y claro, entonces no hay que correr a bautizarle porque con eso ya es salvo. Hermano, déjeme decirle que el bautismo no salva a nadie. El bautismo es solamente la profesión pública de nuestra fe, de una fe que nosotros ya recibimos cuando fuimos bautizados en el Espíritu, que es el que marca ese momento histórico del antes y el después en su vida y en la mía. Cuando recibimos a Cristo, y Cristo transformó todo, porque Él no vino a acomodarse en nosotros, vino a transformarnos para que vivamos como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Que es diferente, ¿verdad? La porción, hermanos, que hemos estado leyendo, como les dije antes, entre los versículos 18 al 20, termina justamente con un Juan en la cárcel, con un Juan incómodo para la autoridad, con un evangelio que no es cómodo para el mundo, porque cuando nosotros compartimos el evangelio con gente que no cree lo mismo, se siente incómoda, porque ve el pecado en su vida y piensa que nosotros no somos intolerantes, porque mientras el mundo les abraza en su pecado, nosotros les hacemos notar que eso no es lo que Dios quiere de ellos. Hermanos, si eso pasa y ustedes o yo somos rechazados por el mundo, en buena hora. En buena hora. Porque como Dios le dijo al profeta Samuel, tranquilos, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Nuestro trabajo, nuestra comisión es llevar el evangelio, y que una de las cosas que podríamos anotar para este 2025 sea el hablarle a la gente de Cristo, de ese Cristo que transforma nuestras vidas, sin vergüenza, por el contrario, con gozo, porque no hay por qué avergonzarnos de haber sido lo que éramos. No hay por qué avergonzarnos de haber cambiado sin que venga de nosotros. Por el contrario, es motivo de enorme gozo saber que Cristo es el que transforma mi vida. Y quiero invitarle a que en este año nosotros podamos ver mensajes como el de Juan y todo lo que seguiremos viendo a lo largo del 2025 y entendamos qué es lo que Dios tiene para usted y para mí. Y cómo quiere que lo pongamos por obra, porque no se olvide, no se trata solamente de sentarnos a escuchar. No solamente podemos ser oidores, sino que debemos ser hacedores del evangelio de la verdad. Amados hermanos, abandonemos la religiosidad para dar paso a la fe viva y eficaz de nuestro Señor. No se trata solamente de venir a la iglesia por cumplir, sino porque anhelamos la presencia de Dios, tener comunión entre los hermanos, abrazarnos, darnos una sonrisa, alentarnos, redarguirnos también, saber que tenemos un hombro en el cual sostenernos para seguir adelante. Un hombro que nos lo ha provisto el Señor. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para apoyar al de al lado, si no es por la obra de Cristo en nuestras vidas. Si no es por un espíritu que le alienta a usted y a mí a hacer las cosas distintas. Entendamos entonces que debemos aprender a vivir no por temor, como lo vimos al principio, sino por amor. El amor es el motor que marca la diferencia, no el temor. Por amor a un Dios que entregó a su Hijo por nosotros, aunque no lo merecíamos. Por amor a un Dios que planificó toda la perfección, aunque nosotros le rechazamos. Por amor a un Dios que cumplirá su plan perfecto y nos llevará para caminar con Él por la eternidad. Déjeme sugerirle respetuosamente algo, hermano. En su oración de cada día, pídale a Dios que le enseñe a amarle más. Porque entonces estaremos llenándonos del combustible correcto y dejaremos de buscar la obediencia por temor o por cumplir o por aparentar, sino que obedecemos por amor y obedecemos con gozo porque el Señor nos llamó primero. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor en su ministerio terrenal, y hoy cada uno de nosotros hemos sido enviados también a llevar el evangelio. ¿No se ha dado cuenta de que nosotros cumplimos una función similar a la de Juan? Nosotros tenemos el llamado y la comisión en Mateo 28:20, en donde nos dice que tenemos que ir a las naciones y compartir el evangelio con los demás. ¿Acaso eso no es compartir a Cristo previo a su segunda venida? Y también nosotros diremos, no, nosotros no somos nada, solo somos instrumentos de Dios. Pero el que viene después, el que va a llegar, él sí va a venir con espada y a juzgar. Y nosotros no somos dignos de desatarle ni siquiera la correa de la sandalia. Pero nos ha enviado, nos ha comisionado para hacerlo. Acepte usted esa comisión, porque es algo que Dios le ha mandado, no a ninguna persona. El mismo Señor Jesucristo comisionó a sus apóstoles y por esa autoridad a cada uno de nosotros a hacer lo mismo.
No olvidemos nunca que nuestra responsabilidad solo termina con nuestro último aliento o con la segunda venida de Cristo. Ahí se acaba esa responsabilidad. Y si nosotros vivimos del amor pleno y con responsabilidad, Filipenses 1:21 se hará carne en nuestras vidas, será algo tangible, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hagamos de este versículo un anhelo y una meta de nuestra amada iglesia, no solamente individual, sino como comunidad, como Iglesia San Marcos. Anhelemos amar y servir al Señor con total entrega y devoción. Caminemos con fe, caminemos confiando, caminemos en el amor de Cristo. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por el año que terminó. Gracias por el año que empezamos. Gracias por tanto y por todo. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste solos en ningún momento. Gracias, Señor, porque nos llamaste a servirte. Y hoy, Señor mío, nos has vuelto a llamar. Ayúdanos, Señor, a responder a ese llamado con humildad y con sencillez. Ayúdanos, Señor, a que no regresemos a ver a otro lado, sino que te veamos a ti para responder a ese llamado. Pero hacerlo con entrega, porque tú, Señor, no eres deudor de nadie, porque tú nos lo has dado todo y por eso estamos aquí. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder servirte y de poder buscarte. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén.